Hola a todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra saga de capítulos de neurología y hoy tenemos el tema de neuropatías, ¿sí? Así que sin más preámbulo vamos a iniciar con la introducción diciendo que las neuropatías periféricas constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por la lesión de uno o más nervios periféricos. Son una de las causas más frecuentes de consulta neurológica y también representan un importante motivo de discapacidad debido al compromiso sensitivo, motor y autonómico que producen. El sistema nervioso periférico comprende los 12 pares craneales, excepto el 1 y el 2, que embriológicamente pertenecen al sistema nervioso central. Las raíces nerviosas, los plexos, los nervios periféricos, la unión neuromuscular y el músculo esquelético. En este capítulo se abordarán exclusivamente las enfermedades del nervio periférico, desde el punto de vista clínico. El primer paso frente a un paciente con debilidad, parestesias o dolor neuropático no consistentes en identificar una enfermedad específica, sino en localizar la lesión. El reconocimiento del patrón de distribución también permite orientar rápidamente el diagnóstico etiológico. Las neuronas pueden afectar un único nervio, dando la denominación de mononeuropatía, o varios nervios en forma asimétrica, dando la mononeuropatía múltiple, o múltiples nervios de forma difusa y generalmente simétrica, dando a lo que conocemos como polineuropatía. Asimismo, el compromiso puede ser predominantemente motor, predominantemente sensitivo, predominantemente autosómico o mixto, quiere decir los 3 o 2 de los mencionados, ¿sí? Y obedecer a mecanismos axonales o a mecanismos desmielinizantes. Comprender la fisiología normal del nervio periférico resulta indispensable para integrar la fisiopatología de estas enfermedades. Bien, sin dudas vamos a hacer una breve revisión de la anatomía del nervio periférico para posteriormente continuar con la fisiología de dicho sistema, ¿sí? Entonces, empecemos con la anatomía del nervio periférico. Simplemente esto es un repaso, ¿sí? Muy breve de lo que sería, nuevamente, repito, la anatomía, ¿sí? Entonces, cada nervio periférico va a estar constituido por miles de axones organizados en fascículos y protegidos por diferentes capas de tejido conectivo. Desde el interior hacia el exterior, podemos distinguir el axón, las células de Schwann, el endoneuro, el perineuro y el epineuro. ¿Qué podemos decir del axón? Bueno, el axón es la prolongación de la neurona encargada de conducir el potencial de acción desde el soma neuronal hacia el órgano efector. Su longitud puede superar el metro, como ocurre en el nervio ciático, ¿sí? Lo que explica la vulnerabilidad de las neuronas periféricas frente a alteraciones metabólicas o del transporte axonal. En cuanto a las células de Schwann, estas son las responsables de la producción de mielina en el sistema nervioso periférico, a diferencia de los oligodendrocitos del sistema nervioso central. Cada célula de Schwann mieliniza un único segmento de un solo axón, lo que confiere una extraordinaria capacidad regenerativa. Además, tras una lesión nerviosa participan activamente en eliminación de restos celulares, secreción de factores neurotrópicos o neurotróficos, formación de bandas de Buchner que guían el rebrote axonal, ¿sí? Entonces, las células de Schwann, como vemos, cumplen un rol importante dentro del sistema nervioso periférico. Además, una mención especial a la mielina, ¿sí? Que es una membrana rica en lípidos que envuelve concéntricamente el axón. Su principal función es aumentar enormemente la velocidad de conducción del impulso nervioso mediante conducción saltatoria. Y la pérdida de mielina, ¿qué es lo que va a producir? Bueno, como bien dijimos, si está encargada de aumentar la velocidad, la pérdida de mielina lo que va a generar es justamente lo contrario, una disminución de la velocidad de conducción, también un bloqueo de la conducción, dispersión temporal y prolongación de latencias. Por ello, las neuropatías desmielinizantes suelen manifestarse con, más que nada, debilidad precoz y reflexia, aun cuando el axón permanezca relativamente conservado. En cuanto a los nódulos de Rambier, son interrupciones periódicas de la mielina donde existe una elevada concentración de canales de sodio dependientes de voltaje. En estos puntos se regenera el potencial de acción, permitiendo la conducción saltatoria que habíamos mencionado, mucho más rápida y eficiente que la conducción continua de las fibras amielínicas, ¿sí? Gracias a los nódulos de Rambier, la conducción se vuelve incluso hasta 100 veces más rápida, gracias a la conducción saltatoria, ¿sí?
Por otro lado tenemos al endoneuro. El endoneuro no es más que un tejido conectivo que rodea cada fibra nerviosa individual y contiene capilares que aportan oxígeno y nutrientes. El perineuro, en cambio, es la encargada de envolver cada fascículo nervioso y constituye la barrera hematonerviosa. Un dato realmente importante, regulando así el intercambio entre el endoneuro y la circulación sistémica. Por otro lado tenemos al epineuro, ¿sí? Como bien dice su nombre, es la capa más externa, es la que contiene los vasos sanguíneos, el tejido conectivo y además protege protege mecánicamente el nervio, ¿sí? Y bueno, ahí dejé unas imágenes para poder recordar y que también sirva como memoria visual, ¿sí? La imagen de su izquierda, ¿sí? Con un dibujo esquemático de lo que vendría a ser todo el epineuro, interno, externo, los fascículos, los vasos intrínsecos, la célula Schwann, la acción con mielina, etc., ¿sí? Dentro de la fisiología del nervio periférico, y reitero nuevamente, esto es una fisiología bastante resumida, ¿sí? Entonces, para profundizar en esto, habría que ir a los libros de fisiología, ¿sí? Dirigidas al sistema nervioso periférico. Pero, como digo, este es un breve resumen y plasme lo que para mí es importante, como por ejemplo la función esencial del nervio periférico consiste en transmitir información entre el sistema nervioso central y los órganos periféricos mediante potenciales de acción. Tenemos lo que conocemos como el potencial de reemplazo. ¿Sí? En condiciones normales, la membrana axonal mantiene un potencial aproximado de menos 70 milivoltios, generado principalmente por la bomba sodio-potasio ATPasa, la elevada permeabilidad al potasio y, sin dudas, la distribución desigual del sodio y el potasio. Este gradiente electroquímico representa la energía necesaria para generar un potencial de acción, que, dicho potencial de acción, cuando un estímulo alcanza este umbral de excitación, se abre rápidamente los canales de sodio dependiente de voltajes. Y al generarse esto, lo que va a suceder es entrada masiva del sodio, ¿sí? Dando a su vez una despolarización, apertura luego de los canales de potasio y repolarización. Como último paso, la hiperpolarización transitoria, que posteriormente la bomba sodio-potasio ATPasa restablece los gradientes iónicos. Este fenómeno, según la ley del todo o nada, una vez alcanzado el umbral, el potencial de acción se propaga sin pérdida de la intensidad, ¿sí? Podemos decir que la conducción nerviosa, la velocidad de conducción, depende de tres factores fundamentales: el diámetro del axón, el grado de mielinización y la temperatura. Los axones gruesos y mielinizados conducen mucho más rápido que las fibras finas amielínicas, ¿sí? Por conducción saltatoria. La mielina actúa como un aislante térmico, dando como consecuencia que el potencial de acción no necesita regenerarse a lo largo de toda la membrana, sino únicamente en los nódulos de Rambier. Este mecanismo, sin dudas, incrementa la velocidad de conducción hasta 10 veces, o incluso algunos dicen hasta 100, y reduce notablemente el consumo energético, como ya lo habíamos visto en clases anteriores de neuro. La pérdida de mielina enlentece entonces la conducción e incluso puede impedir la transmisión de impulsos. Algo importante también en cuanto a la fisiología es el transporte axonal. El axón depende de un sistema de conducción-transporte intracelular, un transporte anterógrado desde el soma neuronal hacia la terminación nerviosa, el cual transporta proteínas, vesículas, mitocondrias, enzimas, etc., que pueden ser rápida o lento. Y luego tenemos un transporte retrógrado desde las terminaciones hacia el cuerpo axonal, que va a transportar factores neurotróficos, proteínas degradadas, señales de lesión, etc. Entonces, algo importante que lo puse en negrita justamente, que algunos virus, como el de la rabia, por ejemplo, o el del herpes simple, utilizan este mecanismo para alcanzar el sistema nervioso central, ¿sí? El famoso transporte retrógrado. Por eso es importante conocerlo. Dentro de la clasificación de la función de las fibras nerviosas, un poco más de lo que es fisiología, ¿no? Tenemos las fibras A-alfa, que son las de mayor diámetro y mayor velocidad de conducción, que como vemos van entre 70 a 120 metros por segundo, que van a estar más que nada responsables de la propiocepción y contracción musculoesquelética. Las beta del tacto y la presión, ¿sí? Y con una velocidad entre 30 a 70 metros por segundo. Y en cuanto a las alfas, ¿qué pasa si se genera una lesión en este tipo, ¿sí?, de fibras? Bueno, va a ocurrir debilidad, areflexia y ataxia sensitiva. En cambio, las fibras alfa-beta conducen tacto fino, la vibración y la presión. Y su compromiso produce pérdida de la sensibilidad vibratoria y táctil. Y las fibras posteriores, ¿sí?,
transmiten dolor rápido y temperatura fría. Entonces, si lo razonamos, su lesión ocasiona alteraciones de la sensibilidad termoalgésica. Y la fibra C son las amielínicas, ¿sí? O no mielinizadas, que tienen como una velocidad de 0,5 a 2 metros por segundo. Estas conducen el dolor lento, la temperatura y también tienen ciertas funciones autónomas o autonómicas, ¿sí? Postganglionares, y llevan información a algunos mecanorreceptores y a la respuesta de los arcos reflejos. Las neuropatías de fibras pequeñas producen intenso dolor urente con estudios de conducción frecuentemente normales. Bien, ahora vamos a ver la fisiopatología de las neuropatías. Ahora sí, podemos decir que la lesión del nervio periférico puede producirse por distintos mecanismos fisiopatológicos. Reconocer cuáles predomina permite obviamente interpretar la clínica y los hallazgos electrofisiológicos. La neuropatía axonal es el mecanismo más frecuente. Se va a observar en pacientes con diabetes mellitus, pacientes alcohólicos, pacientes con insuficiencia renal, con déficit de vitamina B12, relacionado con tóxicos y con quimioterapia. La lesión inicial compromete directamente al axón, ¿sí? Como consecuencia, evidentemente disminuye el transporte axonal, aparece degeneración walleriana distal y se pierde progresivamente la inervación muscular y sensitiva. Hallazgos electrofisiológicos, los dejé aquí para que lo puedan leer. La recuperación depende del rebrote axonal y suele ser lenta, más o menos 1 milímetro por día. La neuropatía desmielinizante se da, es el daño primario que afecta a la mielina. Las causas principales son síndrome de Guillain-Barré, polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, ¿sí? Que sería justamente la continuación, por así decirlo, o la cronicidad del Barré, la neuropatía hereditaria desmielinizante, la pérdida de mielina, que es lo que puede generar, qué es lo que puede ocasionar. Bueno, el lentecimiento de la conducción, como habíamos mencionado en la parte de la fisiología, bloques de conducción, dispersión temporal, etc. Los hallazgos electrofisiológicos los dejo por aquí. Entonces, como el axón permanece inicialmente conservado, la recuperación suele ser rápida si ocurre una remielinización. En cuanto a la neuropatía por isquemia, se da justamente por la oclusión de la vasa nervorum, que produce infartos fasciculares. Es típica en vasculitis sistémicas, poliarteritis nodosa, granulomatosis con poliangeitis y artritis reumatoidea. Como vemos, patologías más que nada relacionadas a la especialidad de reumatología. Generalmente estos producen neuropatía múltiple de aparición aguda y muy dolorosa. También tenemos la neuropatía por compresión. La compresión mantenida aumenta la presión intraneural y esto va a comprometer el flujo sanguíneo y ocasiona edema. Inicialmente aparece desmielinización focal. Si la compresión persiste, se desarrolla una degeneración axonal irreversible. Este mecanismo explica enfermedades como el síndrome del túnel carpiano, muy preguntado en facultades, la neuropatía cubital, la neuropatía del nervio peroneo. Neuropatía también de fibras pequeñas, que afecta selectivamente a las fibras A gamma como C. Y también, ¿sí? Entonces, como bien dije, afecta selectivamente a las fibras A delta y C, ¿sí? Entonces, va a producir dolor urente, alodinia, hiperestesia, alteraciones autonómicas. Y bueno, la electromiografía y los estudios de conducción suelen ser normales porque evalúan principalmente fibras mielinizadas de gran calibre. En cuanto a la clasificación, ¿sí? Más que nada clasificación clínica de las neuropatías, desde el punto de vista práctico, las neuropatías se clasifican según el número de nervios afectados. Como dijimos, pueden ser mononeuropatías, compromiso de un solo nervio periféricos, mononeuropatía múltiple, afección secuencial o simultánea de varios nervios en forma asimétrica, polineuropatía, compromiso difuso, generalmente bilateral y simétrico con predominio distal. Y según el tipo de fibra comprometida también se la puede clasificar en motora, sensitiva, sensitivo-motora, autonómica o mixta. También se la puede clasificar según la fisiopatología, axonal o desmielinizante. También se la puede clasificar según la evolución, en aguda menos de 4 semanas, subaguda que dura entre 4 a 8 semanas o crónica mayor a 8 semanas. Como vemos, las clasificaciones son realmente bastante amplias y evidentemente también nos permite hacer un estudio más profundo, ¿sí? Y una imagen representativa. Por ejemplo, la polineuropatía en guantes y calcetín es típica de una patología muy frecuente a nivel mundial, ¿sí? Y quiero que me dejen en los comentarios de qué patología es, ¿sí?
Vamos rápidamente a hablar de la mononeuropatía. ¿Sí? Las mononeuropatías corresponden al compromiso de un solo nervio periférico. La causa más frecuente es la compresión mecánica, aunque también pueden originarse por traumatismos, isquemia, inflamación o infiltración tumoral. El diagnóstico se basa en reconocer un déficit motor y o sensitivo que representa el territorio anatómico de un único nervio, diferenciándolo de las radiculopatías, plexopatías y lesiones centrales. La mononeuropatía por atrapamiento es, con diferencia, la forma más habitual en la práctica clínica. En la segunda parte del capítulo se desarrollan en profundidad el síndrome del túnel carpiano, la neuropatía cubital, radial y peronea, junto con la mononeuropatía múltiple, las polineuropatías con especial énfasis en la polineuropatía diabética y las neuropatías inflamatorias, incluyendo al síndrome de Guillain-Barré y su cronicidad. En cuanto a las mononeuropatías por atrapamiento, dijimos que las mononeuropatías por atrapamiento son la forma más frecuente de neuropatía focal en la práctica clínica. Se producen por compresión mecánica crónica del nervio en puntos anatómicos vulnerables, lo que genera sin dudas inicialmente desmielinización focal y, si persiste, una lesión axonal. Acá tenemos al famoso síndrome del túnel carpiano. Es muy frecuente, entonces por ende tenemos que recordar como médicos y como estudiantes de neurología, ¿sí? Saber que esto no van a preguntar, ¿sí? Entonces, importante saber la anatomía, ¿sí? Compresión del nervio mediano en el canal del carpo, delimitado por los huesos del carpo y el retináculo flexor. Esto es importante recordar, ¿sí? En cuanto a la fisiopatología, va a haber un aumento de la presión del intratúnel, a nivel del intratúnel, dando compromiso a nivel venoso primero y generando edema endoneural. Luego se genera una isquemia del nervio, desmielinización segmentaria y, en fases avanzadas, degeneración axonal. La clínica, cómo va a venir el paciente, con parestesias nocturnas en primer, segundo y tercer dedo, ¿sí? Que se da justamente por el territorio del mediano, dolor que despierta al paciente, debilidad de la oposición del pulgar, ¿sí? El abductor corto del pulgar precisamente, atrofia, tenar en casos que ya sean avanzados. Las maniobras clínicas tenemos la de Allen positiva, que es la flexión forzada de la muñeca, que reproduce síntomas, la de Tinel positiva, que se da por percusión del túnel carpiano, y la de Durkheim, que es la compresión directa. Se pueden hacer estudios y electromiografía y también ecografía, ¿sí? Donde vamos a ver un engrosamiento del nervio. El tratamiento más que nada es conservador, en los casos leve moderado, una férula nocturna en extensión, AINES, que suelen ser poco útiles, e infiltración con corticoides como la triamcinolona entre 10 a 40 miligramos local. Quirúrgicos, ya cuando hablamos de casos moderados severos o refractarios, con liberación del retináculo flexor. Y algo a recordar que el síntoma más precoz es la parestesia nocturna, no la debilidad, ¿sí? Dentro de las mononeuropatías teníamos también que hacer una mención a la neuropatía cubital, ¿sí? Que es la comprensión que se va a dar por compresión del túnel cubital o el codo o el canal de Guyon, muy preguntado y muchas veces olvidado el canal de Guyon. Como síntomas, parestesias en cuarto y quinto dedo, ¿sí? Con debilidad interóseos o también denominado mano en garra, ¿sí? Tardío. El signo de Froment va a ser positivo. El tratamiento, evitar la flexión nada más prolongada del codo y cirugía si hay déficit motor. Luego tenemos la neuropatía del nervio radial, compromiso en el surco radial, o sea, en el húmero. La clínica clásica es la mano caída, ¿sí? Y la conservación del tríceps y la lesión es distal. La neuropatía peronea se da por compresión de la cabeza del peroné, donde vamos a ver un pie caído o foot drop, una hipoestesia en el dorso del pie, también dentro de los hallazgos del examen físico. Y también tenemos la meralgia parestésica, que se da por compresión del nervio cutáneo femoral lateral, donde vamos a tener parestesias en cara anterolateral del muslo sin déficit motor. Y la mononeuritis múltiple, que es el compromiso de dos o más nervios en forma asimétrica, generalmente por un proceso vasculítico. La etiología principal es la vasculitis, generalmente sistémica. También la diabetes mellitus, la lepra, etc. En cuanto a su fisiopatología, podemos decir que se da por inflamación de los vasos del nervio, ¿sí? Y esto obviamente genera infartos fasciculares en patrón de emparches con evolución generalmente aguda o subaguda. ¿Cómo va a venir el paciente? Con déficit motores y sensitivos asimétricos, dolor neuropático intenso, compromiso multifocal. Ejemplo, peroneo mediano cubital, ya que, como dijimos, se da por vasculitis sistémica. Entonces, la asimetría más el dolor más la progresión multifocal es una mononeuritis múltiple hasta demostrar lo contrario. Dentro de las polineuropatías, sin dudas, son un grupo muy frecuente de neuropatías en la práctica clínica general. Se caracterizan por compromiso simétrico, distal y progresivo. La polineuropatía diabética sin duda es la más frecuente y vamos a profundizar en esta. En cuanto a su epidemiología, es la complicación más frecuente de la diabetes mellitus.
relación con duración de la enfermedad y el mal control glucémico. La fisiopatología es la que ya conocemos. La hiperglucemia crónica va a generar un daño microvascular o isquemia del nervio, ¿sí? Y evidentemente una acumulación del sorbitol, ¿sí? Que esto todo a su vez genera un estrés oxidativo. Como resultado va a generar una degeneración axonal distal progresiva. En cuanto a la clínica, guantes y medias, ¿sí? Es distal y simétrica. Va el paciente también presentar parestesias, ardor y dolor nocturno, pérdida de la sensibilidad vibratoria, arreflexia aquiliana precoz y pie diabético, ¿sí? Donde vamos a ver úlceras por presión sensitiva. Perdón, úlceras por pérdida sensitiva, ¿sí? El paciente no siente y entonces, bueno, estas úlceras van a ir progresando y ya tenemos que conocer la escala de Wagner, ¿sí? Para las úlceras. En cuanto al tratamiento, esto es más que nada ya entrando al área de la diabetología, pero simplemente para recordar, el control lo hacemos con la hemoglobina AC1, objetivo individualizado para cada paciente. El dolor neuropático podemos usar varios medicamentos como la gabapentina, mitriptilina, pregabalina, duloxetina, etc. ¿Sí? Hay que tener presente que no es una enfermedad del nervio, es una enfermedad del metabolismo con expresión neurológica. Luego tenemos la neuropatía alcohólica por déficit de B12, la urémica, más que nada en pacientes con insuficiencia renal crónica, predominio distal simétrico, que mejora con diálisis o trasplante, y la neuropatía por quimioterapia, ¿sí? Por lastino, taxanos, etc. Dentro de las polineuropatías tenemos sin dudas a Guillain-Barré, una urgencia neurológica que se da por respuestas autoinmune post-infecciosa, ¿sí? Campylobacter jejuni, por lo general. Se da también por una desminimización periférica, la clínica, sin duda debilidad ascendente simétrica dentro del patrón más frecuente, arreflexia global y puede comprometer también la respiración en casos ya avanzados. El tratamiento inmunoglobulina endovenosa, ¿sí? Por 5 días o plasmaféresis, en el caso que se disponga, ¿sí? Y corticoides que no son útiles en estos casos. La arreflexia precoz más debilidad ascendente es diagnóstico, hasta demostrar lo contrario. Y la forma crónica, que se da más de las 8 semanas, responde a corticoides e inmunoglobulinas. Y sin dudas un cuadro comparativo de las neuropatías principales, los dejo acá para que lo tengan presente, la distribución, el inicio agudo en Guillain-Barré, ¿sí? De 10 a semanas, de reflejo van a estar abolidos globalmente, va a ser de tipo desmielinizante, en el cual vamos a ver las proteínas aumentadas sin células y el tratamiento de la inmunoglobulina o plasmaféresis, ¿sí? Y la forma crónica, ¿sí? Mayor a 8 semanas, y lo importante aquí es que responde a los corticoides, la inmunoglobulina endovenosa o plasmaféresis, ¿sí? También le puse, para que lo puedan leer, el síndrome del túnel carpiano, mononeuritis múltiple, alcohólica, déficit de B12, urémica, quimioterápica y la meralgia parestésica, ¿sí? Todo eso ustedes lo pueden capturar. Como conclusiones, la neuropatía periférica representan enfermedades del nervio periférico con compromiso variable de las fibras motoras, sensitivas y autonómicas. El elemento es reconocer el patrón clínico, ¿sí? Mononeuropatía se da por lesión focal del nervio, generalmente por compresión mecánica. Ejemplo, el túnel carpiano, que ya lo habíamos visto. Mononeuritis múltiple, afección asimétrica dolorosa y multifocal, altamente sugestiva de vasculitis sistémicas. La polineuropatía, compromiso simétrico distal progresivo, donde la causa más frecuente es la diabetes mellitus. Y desde el punto de vista fisiopatogénico predominan la lesión axonal, lo más frecuente en la clínica, desmielinización segmentaria, hablamos de Guillain-Barré o su cronicidad, la isquemia nerviosa en las vasculitis y las fibras pequeñas dando dolor neuropático en el electromiograma, que también suele ser normal. La bibliografía utilizada, sí, para esta presentación y para las presentaciones anteriores la tienen ahí en la presentación. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y compartir con personal de salud que crea que sea necesario ver esta guía general y revisión rápida de neuropatía. También no olvides suscribirte, que esto ayuda a crecer el canal y traer contenido de calidad para ustedes. Y activar la campanita si YouTube te avisa cuando subo el siguiente capítulo de esta saga, ¿sí? Así que sin más, me voy despidiendo de ustedes, que tengan un lindo día, una linda semana o un lindo fin de semana. Sin más, chau chau.